resultados de los estudios presentados en el último congreso de la Asociación Europea, es verdad que han venido a confirmar lo que habíamos visto durante los últimos años. Es que la investigación en las nuevas terapias frente al mieloma múltiple pues es un campo muy vivo y muy fructífero de cara al futuro. A día de hoy, es verdad que con las terapias que tenemos disponibles, cada vez es más posible conseguir en un porcentaje amplio de pacientes una respuesta profunda y sostenida en el tiempo, lo cual de alguna manera se puede asimilar al concepto de cronificación que existe en algunas otras patologías. Y esto es muy evidente en la primera línea de tratamiento, tanto en el paciente candidato a trasplante como en el no candidato a trasplante, donde bueno, pues sabemos que las terapias actuales nos permiten llegar a alcanzar, pues, por ejemplo, medianas de supervivencia libre de progresión de hasta 7 años, en un paciente que recibe una inducción, trasplante y mantenimiento, pero también es una realidad cada vez más patente para el paciente con mieloma múltiple en recaída. Y de hecho, las terapias que hay ahora mismo en desarrollo, y hablo de terapia CAR-T, de anticuerpos biespecíficos, están demostrando que esta respuesta profunda y sostenida también puede ser incluso posible en el paciente en recaída muy avanzada, ese paciente multirefractario que ha agotado todas las alternativas de tratamiento disponibles a día de hoy. Bueno, pues quizá estos nuevos fármacos también nos van a ayudar a obtener esa respuesta profunda y sostenida que decimos que de alguna manera pues puede parecerse a una cronificación de la enfermedad. Pues yo empezaría diciendo que el hito que hemos utilizado tradicionalmente para definir la indicación de trasplante, que eran los 65 años, se ha ido modificando en los últimos años. Cada vez hemos tendido a alargarlo más, de tal manera que a día de hoy los pacientes entre 65 y 70 años, salvo que tengan alguna comorbilidad inestable, no controlada, también se consideran subsidiarios de recibir un trasplante de progenitores hematopoyéticos. E incluso en casos seleccionados más allá de los 70 años, 71, 72 años, también nos podemos plantear la posibilidad de realizar un trasplante de progenitores hematopoyéticos. En este sentido, en los últimos años hemos dotado de mayor relevancia a la edad biológica del paciente más que a la cronológica. Es decir, no me importa tanto cuándo ha nacido el paciente, sino cómo ha llegado hasta el momento actual, qué comorbilidades tiene, qué medicaciones concomitantes toma, cuál es su estado basal desde el punto de vista físico, pero también tomamos en consideración cómo está desde el punto de vista cognitivo, factores emocionales, factores socioeconómicos, necesidades de soporte, disponibilidad de cuidadores, de familiares, autonomía para realizar las tareas de autocuidado. Es decir, que al final todos estos factores condicionan que cuando nos vamos a ese espectro de población de edad más avanzada, hablemos de una población altamente heterogénea. Es una enfermedad ya de por sí muy heterogénea, pero en este segmento de población lo es todavía más, porque nos vamos a encontrar desde la persona que puede ser manejada como una persona joven candidata a trasplante hasta aquellas personas que están en el otro extremo de la escala de fragilidad, donde vamos a ir a un manejo de mínimos, de intentar priorizar el control de síntomas y hacer un manejo que diríamos pues prácticamente paliativo. Desde este punto de vista, hay que tener en cuenta que en muchos casos el tratamiento más efectivo no siempre nos va a garantizar el mayor bienestar del paciente. Por lo tanto, es muy importante valorar cuál es el objetivo de nuestro tratamiento, porque en una mayor parte de esta población el objetivo va a ser un objetivo de eficacia, conseguir esa respuesta profunda y sostenida que decíamos antes, pero quizás va a haber otro porcentaje de personas en las cuales vamos a priorizar factores relacionados con la seguridad, con la tolerabilidad del tratamiento y luego ese pequeño porcentaje de personas en los que vayamos a un manejo más paliativo, más centrado en el control de síntomas. Por ello, yo creo que es fundamental, aparte de hacer la evaluación hematológica correspondiente, asociar siempre una buena evaluación geriátrica de esta población de edad avanzada. Y para ello tenemos distintas herramientas, distintas escalas de fragilidad que pueden ser de ayuda. Pero además es importante tener en cuenta que este aspecto de la fragilidad es algo dinámico, es un concepto dinámico que cambia y que evoluciona en el tiempo y que por lo tanto hay que monitorizar de forma secuencial, porque un paciente puede partir de una buena situación basal, pero cuando yo le pongo un tratamiento, pues se descompensa alguna comorbilidad que tenga o se produce algún deterioro orgánico que estaba silente y la fragilidad de ese paciente incrementa, pasa a un estado de mayor vulnerabilidad. Pero también ocurre lo contrario, un paciente muy frágil de partida, quizás pues, por el propio efecto de la enfermedad tumoral, cuando yo inicio el tratamiento, controlo la carga tumoral, la reduzco y meto al paciente en respuesta, su situación basal puede mejorar y puede pasar a un estado de menor fragilidad. Por tanto,
la idea es que todo esto debe ser algo dinámico que evaluemos a lo largo del tiempo. En la mayor parte de estudios que van saliendo en referencia a la supervivencia nos indican que realmente estamos logrando mejorar la supervivencia del paciente con mieloma múltiple. Hace unos años estábamos hablando de que la supervivencia global de un paciente diagnosticado de mieloma podía ser de 2 o 3 años en los no candidatos a trasplante y de en torno a 5 años en un paciente que recibe un trasplante. Hablo de supervivencia global. A día de hoy, con los tratamientos que tenemos en la actualidad, con los que utilizamos en nuestra práctica clínica cotidiana, la supervivencia libre de progresión, es decir, la supervivencia sin progresión solo con una línea de tratamiento, ya se va hasta los 4 o 5 años en el paciente no candidato y puede llegar hasta los 7 años en el paciente candidato a trasplante. Es decir, que hay una franca mejoría en los resultados de supervivencia. Y está por ver todavía con datos de seguimientos más prolongados qué ocurre con el empleo de las estrategias cuádruples, es decir, de tratamientos que incluyen 4 fármacos diferentes. Sí es cierto que probablemente es el grupo de pacientes de edad más avanzada el que menos beneficio ha tenido en términos de supervivencia, el que menos ha mejorado sus datos de supervivencia comparado con las series históricas que ha habido previamente. Precisamente por eso es un grupo de población en el que hay especial interés por encontrar estrategias que permitan relanzar, que permitan seguir mejorando esos datos de supervivencia global en esta población. Pero además, y esto he hablado mucho de primera línea, pero también hay un claro beneficio, una clara mejoría con los nuevos esquemas de tratamiento y con los nuevos fármacos en los pacientes con mieloma múltiple en recaída. Cada vez tenemos más fármacos, cada vez tenemos más posibles combinaciones entre ellos, y esto es muy importante porque al final el disponer de diferentes alternativas de tratamiento a mí me permite individualizar, es decir, evaluar cuál es el escenario clínico de cada persona, de cada paciente, y seleccionar entre las alternativas que tengo, 2, 3, 4, las que sean, cuál es la que mejor se ajusta a esa situación. Es decir, me permite adaptar el tratamiento al paciente y no el paciente al algoritmo de tratamiento. De ahí la importancia de tener nuevos fármacos. Pero es que además hay una playa de nuevos fármacos en fases avanzadas de desarrollo que tienen resultados muy prometedores y nunca antes visto en la población de pacientes multirefractarios que han agotado prácticamente todas las alternativas de tratamiento. Por tanto, desde ese punto de vista, la innovación, todo ese arsenal terapéutico en desarrollo actualmente, pues en el futuro nos va a deparar grandes sorpresas y grandes beneficios. Además, hay también un esfuerzo por intentar mejorar la posología, las vías de administración de estos tratamientos, con el fin de contribuir de alguna manera a mejorar la calidad de vida de los pacientes. Yo creo que a día de hoy una persona que es diagnosticada de mieloma múltiple debe saber que disponemos de muchas más opciones terapéuticas que hace tan solo 5 o 10 años y que esto nos garantiza un mejor tratamiento de la enfermedad tanto en sus fases iniciales como en las sucesivas recaídas. Cada vez vamos a tener más posibilidad de alcanzar esa respuesta profunda y sostenida, manteniendo en la medida de lo posible la calidad de vida del paciente y con un perfil de seguridad muy razonable y que es bastante mejor que el de la quimioterapia convencional, por ejemplo. Yo pienso que la inmunoterapia realmente no es algo nuevo en el mieloma múltiple. Hay que pensar que, en cierto sentido, los inmunomoduladores clásicos forman parte de las estrategias de inmunoterapia, pueden entenderse como inmunoterapia, pero sobre todo los anticuerpos monoclonales que venimos utilizando desde hace 6, 7, 8 años, eh, han sido una estrategia de inmunoterapia que ha impactado directamente en nuestra práctica clínica habitual. Al final, los anticuerpos, fundamentalmente los anti-C38, que son los que tenemos disponibles en España, han demostrado ser fármacos muy eficaces, con un perfil de seguridad muy aceptable y que además facilita su combinación con las otras familias de tratamiento que tenemos a día de hoy. O sea que la inmunoterapia es ya una realidad o viene siendo una realidad en los últimos años en mieloma múltiple. Pero es cierto que a día de hoy vivimos un boom de la inmunoterapia en la oncología, en la oncohematología en general y en mieloma múltiple en particular. De hecho, si uno revisa los trabajos presentados en el último Congreso de la Asociación Europea de Hematología, pues vemos que prácticamente todas las comunicaciones orales referentes al tratamiento del mieloma múltiple versaban sobre estrategias de inmunoterapia y un grandísimo porcentaje de las comunicaciones tipo póster también hacían mención a estas terapias. Al final lo que subyace a esto es un mejor conocimiento de la biología del tumor y del papel que el micromedio ambiente juega en el desarrollo de la enfermedad oncológica y del mieloma múltiple en particular.
y se trata de intentar utilizar los recursos que tiene el propio sistema inmune para combatir el tumor. Eh, Desde este punto de vista, pues el hallazgo de dianas de tratamiento como el antígeno de maduración de la célula B, el famoso BCMA, pues ha supuesto una revolución. A día de hoy hay un montón de fármacos nuevos, fundamentalmente anticuerpos conjugados, biespecíficos y células CAR-T dirigidos frente a esta diana, que están aportando tasas de respuesta muy amplias y muy profundas en una población de pacientes con múltiples líneas previas de tratamiento, multirefractarios, que prácticamente han agotado ya todo el arsenal terapéutico convencional que disponemos a día de hoy. Por tanto, son muy prometedores. Pero es que incluso se están elaborando nuevas estrategias de inmunoterapia dirigidas frente a otras dianas alternativas, como puede ser GPRC5D, FCRH5, que vayan a ser capaz de rescatar a un paciente que ha perdido la respuesta a una de esas nuevas terapias anti-BCMA que están ahora mismo en proceso de desarrollo a punto de ocupar su puesto en la práctica clínica real. Y todo eso se ha visto en este último congreso, donde ya digo que ha habido un montón de combinaciones. De hecho, hemos visto cómo estas estrategias de tratamiento, por ejemplo, Idecel en el ensayo Karma 3 o Cintacel en el ensayo Cartridge 4, son capaces de superar los resultados ya en una comparación directa frente a los estándares de tratamiento que tenemos a día de hoy en nuestra práctica habitual. Yo creo que este es un punto fundamental. Hay que tener en cuenta que a lo largo de la historia natural de la enfermedad vamos a ir perdiendo pacientes. Es decir, que va a haber un porcentaje importante de pacientes que empiezan la primera línea que no van a llegar a la segunda, un porcentaje de pacientes que empiezan una segunda línea que no van a llegar a la tercera. Y este porcentaje puede ser bastante significativo. De hecho, hay trabajos que nos dicen que hasta un 40% de los pacientes que se diagnostican de mieloma y empiezan una primera línea de tratamiento no van a llegar a recibir la segunda. Por tanto, si yo no administro el mejor tratamiento disponible en el momento actual, si yo reservo fármacos para el futuro, con idea de intentar tener ahí algo en la recámara para hacer frente a una eventual recaída, al final va a haber un porcentaje importante de pacientes que nunca van a llegar a recibir ese fármaco, esa combinación, y que nunca van a llegar a beneficiarse de ella. Por eso es importante utilizar lo mejor ahora. Pero además hay que tener en cuenta que a medida que la enfermedad evoluciona y avanza, sabemos que tiende a producirse un fenómeno de incremento de la complejidad genética y clonal de la enfermedad. Por lo tanto, cada vez es más complicado lograr controlar todos los clones de la enfermedad. Además, son células que han adquirido alteraciones genéticas de alto riesgo que les confieren mayor resistencia. Por tanto, en líneas avanzadas es más difícil obtener una respuesta profunda, una respuesta sostenida, y cuando yo intento reservar un fármaco eficaz para esas líneas avanzadas, es probable que yo no sea capaz de obtener todo el beneficio potencial que ese fármaco puede aportarme si yo lo utilizase en una línea más temprana. O sea que al final la conclusión es que tengo que emplear la mejor terapia disponible en el momento actual. Y cuando se produzca la recaída, ya veré qué es lo mejor que hay en ese momento y recurriré a ello. Además, esto tiene una ventaja adicional, que es que mientras que yo utilizo un tratamiento eficaz ahora y consigo una respuesta profunda y sostenida en el tiempo, la ciencia sigue avanzando. Y quizás cuando se produzca la recaída, tenga ya alguno de esos fármacos que a día de hoy no puede utilizar, salvo en ensayo clínico que están en desarrollo, a lo mejor alguno de esos ya ha dado el paso, ya lo tengo disponible y ya me aporta una estrategia eficaz para rescatar a ese paciente en el momento en el que se produzca la recaída. Bueno, la enfermedad mínima residual a día de hoy tiene un valor pronóstico contrastado. En los últimos 20 años hay gran cantidad de literatura que nos demuestra que el paciente que alcanza enfermedad mínima residual indetectable tiene mejores resultados que el paciente que mantiene una enfermedad mínima residual positiva, una enfermedad mínima residual detectable. Al final, la enfermedad mínima residual puede actuar como un factor subrogado de endpoints, de objetivos de supervivencia, de progresión y de supervivencia global. Y así están empezando a aceptarlo algunas agencias reguladoras. De hecho, cada vez nos encontramos con más frecuencia que algunos de los objetivos de eficacia de los ensayos clínicos son precisamente tasa de enfermedad mínima residual indetectable. Esto tiene una ventaja asociada, y es que hemos dicho antes que con los tratamientos actuales cada vez la supervivencia es más prolongada. Por lo tanto, para yo diseñar un ensayo clínico y lograr demostrar que un nuevo esquema de tratamiento es superior a un esquema convencional, si tenemos medianas de PFS de 5 o 7 años, el tiempo que tiene que durar el ensayo clínico es inabordable, es inasumible. El empleo de
factores subrogados de supervivencia, como la enfermedad mínima residual, me permite recortar el tiempo necesario para que esas nuevas terapias tan prometedoras que hay en desarrollo puedan trascender a la práctica clínica real. Pero además se ha visto que el valor pronóstico que tiene la enfermedad mínima residual indetectable es capaz de superar el valor pronóstico de factores clásicos de alto riesgo, como por ejemplo un score pronóstico ISS alto o una citogenética de alto riesgo. Por lo tanto, puede convertirse en sí mismo en un objetivo del tratamiento. Y además es posible que, aunque a día de hoy únicamente lo utilizamos como un factor pronóstico con valor informativo, en el futuro pueda servirnos también como una herramienta que nos ayude a la hora de tomar decisiones en la práctica clínica. Y en los últimos congresos, tanto en EJA como en ASH, hemos tenido datos de ejemplos prácticos de la aplicabilidad de esto. Por ejemplo, en el ensayo máster, los pacientes que tienen enfermedad mínima residual indetectable de forma sostenida en el tiempo pueden suspender el tratamiento de mantenimiento y pasar a una fase de seguimiento libre de tratamiento que lógicamente repercute favorablemente en la calidad de vida del paciente. Y por el contrario, ahora mismo hay en desarrollo un ensayo clínico muy importante en primera línea de tratamiento para pacientes candidatos a trasplante del Grupo Español de Mieloma, en la cual se plantea lo contrario, hacer una medición de enfermedad mínima residual y en aquellos que consiguen que sea indetectable cuando ésta se positiviza, tratar de iniciar o introducir un tratamiento de rescate de forma precoz con la idea de que será o que podría ser más sencillo controlar la carga tumoral cuando está reducida que si esperamos a que se produzca una recaída un poco más florida. Al final yo creo que uno de los grandes desafíos que tenemos a día de hoy, que vamos a tener en los próximos años, es tratar de dar una respuesta al mieloma de alto riesgo. Y aquí incluyo muchas cosas. Incluyo el alto riesgo funcional, ese paciente que es, por supuesto, refractario primario, pero también el paciente que responde pero recae de forma precoz, en menos de 18 meses o 12 meses después de haber realizado un trasplante. Por supuesto, los pacientes de alto riesgo citogenético, sobre todo aquellos que tienen varias alteraciones de alto riesgo citogenético asociadas, pacientes con enfermedad extramedular, pacientes con leucemia de células plasmáticas, pacientes con afectación del sistema nervioso central. Todos estos son grupos de población que hasta ahora se habían estudiado poco de forma separada. Se hacía un ensayo global para toda la población de pacientes con mieloma y luego se hacían análisis de subgrupos, pero la N era muy pequeña para estos subgrupos concretos. Bueno, pues quizás hay que empezar a hacer estudios concretos dirigidos para estos subgrupos específicos con el fin de intentar dar una respuesta que a día de hoy no tenemos en muchos casos. No sabemos cómo manejar de forma óptima a estos subgrupos de pacientes. Y aquí, ¿por qué no? También hay que añadir el subgrupo de población frágil, el subgrupo de población de edad avanzada, que también merece el disponer de estrategias específicamente dirigidas para darles una respuesta óptima en el manejo de su enfermedad. Probablemente también nos vamos a enfrentar a otro desafío, como es el cómo encajar todas estas nuevas estrategias de inmunoterapia que decíamos antes en el panorama terapéutico actual, cómo combinarlo con las terapias que tenemos a día de hoy, cómo secuenciar esta combinación de tratamientos clásicos y tratamientos nuevos que vamos a tener y cómo rescatar a los pacientes que recaigan a agentes biespecíficos, a células CAR-T. No sabemos todavía cómo debemos rescatar o qué vamos a hacer para tratar a esos pacientes en el momento en el que comiencen a recaer. Además, creo que tenemos un reto importante, que es seguir mejorando nuestro conocimiento de la biología de la enfermedad y comprender que no todos los mielomas son iguales, que quizá estamos hablando de distintos subgrupos de la enfermedad que merecen manejos diferentes. Y luego, aparte de los desafíos desde el punto de vista científico, algunos de los cuales ya he mencionado, hay también algunos otros desafíos desde un punto de vista más práctico, como es, por ejemplo, el problema que tenemos en nuestro país con el retraso en el acceso a los nuevos fármacos. Somos un país que contribuye de forma esencial al desarrollo de ensayos clínicos, de mieloma múltiple y también otras patologías oncológicas, pero luego es verdad que una vez que las agencias reguladoras aprueban esos fármacos, transcurre demasiado tiempo hasta que estos están disponibles, reembolsados y eso, disponibles para utilizar en nuestra práctica clínica real. Tenemos que abordar también el problema de las diferencias regionales o territoriales en el acceso a los fármacos, en la financiación de los fármacos. Creo que esto es un problema porque puede ser una fuente de injusticias y desigualdades entre iguales, entre españoles al fin y al cabo. Y además tenemos que plantear
cómo vamos a ser capaces de financiar toda esta gran cantidad de fármacos nuevos que es posible que lleguen a la práctica clínica cotidiana en los próximos años, porque indudablemente son terapias caras, son terapias complejas, son terapias que en muchos casos pueden lograr respuestas profundas y sostenidas, pero el tratamiento también puede ser muy prolongado en el tiempo y eso aumenta el coste. Y hay que hacer una reflexión de cómo vamos a conseguir que el sistema sea eficiente, que tengamos unos buenos resultados de eficacia, pero que podamos costear la obtención de esos resultados. Yo creo que al final no se trata solo de disponer de un arsenal terapéutico más amplio para tener múltiples opciones de rescate a lo largo de más y más líneas de tratamiento, sino que también tenemos que aprender a utilizar todas esas nuevas estrategias de tratamiento en combinación y a identificar las secuencias óptimas en que debemos alternarlos y secuenciarlos para tratar de maximizar su eficacia. Debemos mejorar el conocimiento de su manejo para minimizar el riesgo de toxicidades y, como decía antes, al final tratar de ofrecer a los pacientes una alternativa más adaptada a las características individuales de cada escenario clínico. Y finalmente, pues quizá podamos llegar a plantearnos si somos capaces de desafiar ese dogma clásico que teníamos en el mieloma múltiple como una enfermedad incurable. Bueno, pues el tiempo nos lo va a decir, si vamos a ser capaces de abatir ese dogma con un uso adecuado de todos estos nuevos fármacos que tenemos a nuestro alcance.